¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar un poco con la saga de videos que hablamos de catálogos y tiendas en Facebook, pero en este caso vamos a tomarlo desde una tienda web basada en una plataforma de e-commerce, así como al estilo Shopify. Bueno, yo les voy a mostrar sobre una herramienta que utilizo y que de hecho es de un mentor y amigo mío, sobre la cual vamos a construir una tienda bien rápido a modo de ejemplo y la vamos a ensamblar con un catálogo en Facebook. ¿Para qué? Para que cada cambio, cada actualización en ese catálogo en la tienda web actualice en el catálogo de Facebook y no tengamos que ir a hacer esas modificaciones. Ya en automático quedan conectados y de esa manera podemos trabajar en una forma más tranquila. Asimismo les recuerdo que al final de este video vamos con 2 regalos. Así que bueno, bienvenidos y vamos a comenzar con el tutorial. Muy bien, en este caso, como están viendo en mi pantalla, voy a utilizar una herramienta que se llama Shopee 777, que es de un mentor mío, de Eric Collin, en el cual está prevista esta herramienta para crear tiendas de e-commerce y ensamblarlas con Facebook, e inclusive para pedir la aprobación de Instagram Shop en un futuro. Una vez, digo, aprobada ya la tienda comercial dentro de Facebook. Ok. Hago un resumen en pantalla de los pasos que vamos a seguir y ya nos ponemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear 2 productos. Voy a usar el ejemplo de una tienda de relojes que ya usé en videos tutoriales anteriores. Luego que armamos los productos, los montamos en una tienda online. Aclaro que no es necesario tener un dominio propio, sí queda mucho más profesional si uno trabaja con dominio. Pero ya la misma herramienta te provee un dominio genérico con el cual poder trabajar para las personas que por ahí no quieren comprar un dominio. Aconsejo siempre comprar un dominio para trabajar en forma personalizada. Si no saben cómo conseguir dominios económicos, vean este video que les sugiero acá arriba, o también se lo dejo en la descripción y primer comentario. Muy bien, pasos a seguir. Entonces, creamos los productos en la tienda, en la plataforma de e-commerce, armamos una tienda luego con esos productos. Vamos a Facebook, creamos el catálogo, ensamblamos la tienda, ya van a ver cómo la tienda web con ese catálogo, y luego pedimos que sea la aprobación de ese catálogo una vez que ya haya creado. Les recuerdo algo súper importante, están teniendo demoras de 4 semanas más o menos Facebook en la revisión de los catálogos y tiendas hasta que dan su aprobación o eventual corrección. Muy bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic donde dice productos. Vamos a poder, en este caso, crear producto. Fíjense las opciones que tenemos a la hora de crear producto que nos permiten en la parte general, las variaciones. Esto tiene mucho que ver cuando me han preguntado en videos anteriores con el tema catálogo. Variaciones son distintos tipos del mismo producto. Por ejemplo, si es un casco, si es rojo, azul, negro y tiene diferentes precios, también lo pueden cargar en la parte de variaciones. Esto conecta directamente con el catálogo. Pueden cargar los testimonios, precios customizados, o sea, personalizados según regiones. Eso está muy interesante. Y también variables, por ejemplo, como el tema títulos o imágenes, por si quieren ir rotando. No nos vamos a demorar en ello, simplemente les quiero mostrar cómo cargar entonces el producto. Lo que van a hacer es poner título, descripción, pueden subir imágenes, inclusive pueden cargar GIF. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Acá van a poner precio por unidad, que sería el costo para ustedes, el precio de venta, el precio sobrevaluado. Esto es para que quede como que fuera un precio en oferta. Cantidad de ventas que llevan hasta este momento. Esto si quieren dar un valor de ejemplo, no hay problema. Y esto es muy importante, el tiempo mínimo y máximo de envío y si son en días laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no avisa de que son días laborales y entonces la gente dice, ah, pero me dijeron 5 días y ya llevo 7 y todavía no ha llegado el producto. Para eso justamente sirve esta aclaración. Bueno, yo ya tengo cargado 2 ejemplos. Vamos a ver la lista de productos. Creé 2 relojes. Vamos a verlo, por ejemplo. ¿Sí? Disculpen si escuchan mucho ruido de fondo, pero hay una construcción al lado de mi casa, así que bueno, suele pasar. Muy bien, fíjense en este caso cargué título reloj 2, que una descripción, una imagen, ¿sí? El precio de costo sería el precio de venta y el precio sobrevaluado. ¿Cuántas ventas actuales? El SKU
Esto es opcional, si quieren, si no el mismo sistema le va asignando uno, que es como sería el número de inventario, el número de producto de inventario. Muy bien, no le cargué variaciones ni testimonio, nada, creo que testimonio le cargué en este no, para que vean los ejemplos. Yo les voy a mostrar en otro que sí cargué testimonio, lo vemos. Ok, le cargué un solo testimonio, pero para que vean el efecto. Y luego el paso a seguir, una vez que entonces cargan los dos productos, recuerden algo súper importante, ir guardando con este botón acá arriba, van guardando y ya se queda cargado el producto. Luego lo que van a hacer es, en la sección de tiendas, ¿sí?, van a poner crear tienda, les va a preguntar desde dónde quieren crear la tienda, si seleccionando un catálogo, buscar importar. Esto es para las personas que hacen dropshipping y quieren usar AliExpress. No es el caso que vamos a mostrar ahora, pero también sirve esta herramienta. Y una tienda sin producto en el caso de que quieran arrancar primero la tienda antes que los productos, es indistinto. En mi caso le ponemos seleccionar el catálogo, seleccionamos los productos. Yo no lo voy a crear porque ya lo hice, pero si ustedes le ponen siguiente, ¿sí?, nos dice el nombre de la tienda que le van a poner. Acá aparece lo que yo les decía. Este dominio se los da la herramienta. Ustedes pueden crear su tienda usando este dominio genérico y un porcentaje de ganancia por si quieren poner un precio sobrevaluado, siempre el 50%. Por ejemplo, lo ponen aquí. ¿Ok? Le dan terminar y les crea la tienda como les voy a mostrar ahora. Ponemos tiendas. Yo ya hice una que es esta. Ver tienda. Y la están viendo a la tienda que le puse relojito, ¿sí? Una tienda de relojes. Algo importante, acá están los dos productos cargados. Pueden, en este caso normalmente te lo muestran en la moneda del país que está mirando la persona, ¿sí? Yo porque recién estuve haciendo prueba, pero por defecto te lo muestra en este caso pesos argentinos. Fíjese un detalle y ahora sí quiero que me presten mucha atención. Ya no vamos a ir a Facebook, pero datos importantes de esta herramienta. Por ejemplo, si uno hace clic en el producto, fíjense que aparece lo de el tiempo de envío, si son días laborales, aparece el testimonio. Le ponemos agregar carrito, ¿ok? Esto es funcionalidad nada más, pero para que conozcan, le ponemos ver carrito y acá ustedes pueden elegir. No viene al caso, pero le pueden cargar distintas pasarelas de pago. Si quieren solamente que la persona vaya a WhatsApp, ¿sí? Pero antes le quería mostrar algo muy importante. Fíjense que acá está pidiendo datos de envío, ¿sí? En mi caso, yo porque ya lo había cargado, pero la persona primero tiene que completar estos datos para continuar. Eso es muy importante para quienes venden productos físicos, porque ya con esta herramienta están sabiendo a dónde tienen que enviar el producto. ¿Ok? Le pongo continuar. Entonces el envío gratuito, si quieren poner que costo de envío según la zona, también lo pueden hacer, continuar. Y acá, como les decía, pueden elegir Mercado Pago, por WhatsApp el contacto o PayPal, pero son los tres pasarelas que yo elegí, pero pueden cargarle muchos más. Tienen Stripe, tienen Western Union, en fin, eso lo eligen simplemente para mostrarles cómo está funcionando una tienda. Y una vez que la persona, en este caso dice, bueno, quiero comprar, continúa los pasos y ya en el caso de WhatsApp lo envía directamente un mensaje a WhatsApp para que continúen, ya sea por transferencia bancaria, en fin, eso lo eligen. Muy bien, ahora sí vamos a hacer algo súper importante. Una vez mostrado ya cómo creé en muy poco tiempo una tienda, cómo ensamblar esto con Facebook. Por lo pronto nos vamos a ir a Facebook, ¿sí? Yo acá estoy en la sección de administrador de venta. Esto es la sección que ya Facebook está incentivando a que todos usen para la cuestión de catálogos y tiendas, ¿ok? Por las dudas, si no lo encuentran, clic en los 9 puntitos. Generalmente está abajo, administrador de venta, ¿sí? Y le trae esta parte. Lo primero que les sugiero hacer, ¿sí?, es agregar un catálogo. Aclaro algo importante. Yo en este caso todavía no voy a crear la fanpage, lo vamos a hacer en unos segundos, pero primero vamos a administrar el catálogo, ¿sí? ¿De qué manera? Ponemos agregar catálogo. Muy bien, me pregunta de qué tipo de producto, en este caso es comercio electrónico, ¿sí? Productos vendidos en forma online. Lo elegimos, siguiente. Acá vamos a elegir el administrador. ¿Quién va a ser el propietario? El catálogo tiene que elegir un negocio comercial, ¿sí? Obviamente lo sugiero que creen antes de empezar todo este proceso al negocio comercial en la parte de business de Facebook, ¿sí? Ponen business, como ven este dominio lo voy a mostrar acá arriba, muy bien, para crear su cuenta comercial y allá poder trabajar en forma prolija todas estas herramientas.
Muy bien, en mi caso voy a elegir mi negocio comercial. Ok, y le vamos a poner catálogo de productos relojes web, ¿sí? Pero solamente para que tengan una referencia. Este nombre no es tan importante porque no lo ven, pero sí les sugiero que pongan una referencia que ustedes se acuerden cuando trabajen más de un catálogo. Le ponemos crear. Ok, me dice que el catálogo está creado. Vamos a poner ver catálogo. Y me muestra en la parte de administrador de catálogo, ya no administrador de venta, para poder empezar a cargar los productos. Algo súper importante que es este paso que vamos a hacer ahora, el de agregar artículos, y me pregunta cuál es el mecanismo que vamos a utilizar. Si uno quiere cargarlo en forma manual, usa esta opción. Nosotros vamos a usar este que dice utilizar subida masiva. Muy bien. ¿Y por qué? Porque en una de las opciones que aparece es la de lista programada. ¿Qué es esto? De que nosotros desde la herramienta de e-commerce que estamos utilizando, Shopee, vamos a obtener un enlace que lo vamos a pegar aquí y le vamos a decir, Facebook, mirá, andá y mirá ese catálogo cada 1 hora, cada 24 horas, cada 6 horas. Entonces, en automático, cada modificación que hagamos allá, cada 1 hora se va a actualizar, o inclusive lo podemos hacer en forma manual a la actualización, no de los productos cada uno, sino de la actualización de todo el catálogo. Se los muestro ahora en vivo. Lista programada, entonces no subida de archivo manual. Esto sería subida de archivo manual si tiene una lista de productos, o la hoja de cálculo de Google. Esto lo mostré en otro video, acá arriba lo tienen si quieren consultar. Pero en este caso vamos a usar lista programada. Siguiente. No me quiero olvidar algo también súper importante. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. No se esperaban esto. Porque si no, no se van a enterar de los próximos tutoriales. Generalmente YouTube le muestra a algunas personas las notificaciones, entonces les sugiero, suscríbanse, campanita, continuamos. Muy bien, acá me dice ingresar URL. Y ahí es donde nosotros vamos a ir a buscar de alguna manera la URL que la herramienta Shopee nos está brindando para, ¿sí?, conectar esa tienda que hicimos por fuera con el catálogo. Ok, volvemos a Shopee 777. En este caso tenemos que ir a la sección de tiendas y nos aparece una opción acá en los 3 puntitos que dice copiar enlace del catálogo. Esto es súper importante porque con ese enlace lo copiamos, nos volvemos al catálogo y lo vamos a pegar en esta sección. Muy bien. Le damos siguiente y ahora nos pregunta algo también que bueno, tiene que ver la frecuencia con la cual Facebook va a actualizar este catálogo. Dice que podemos hacerlo por hora, por día o por semana. Yo les digo por hora en este caso, pero ustedes pueden elegir la frecuencia que mejor les convenga. Ponemos siguiente. Nos dice, bueno, divisa predeterminada. Esto también es importante para aquellos que trabajan en forma localizada, o sea que trabajan en su país, solamente en su ciudad. Bueno, acá tienen que elegirle la moneda. Yo se lo voy a dejar en dólares por si quiero vender en varios países, entonces para poner una moneda homogénea, pero pueden ustedes elegir la moneda de su país. Por ejemplo, yo le puedo poner peso argentino. En mi caso le voy a dejar dólar, le ponemos subir y está haciendo el proceso de subida del catálogo. Vamos a ver si no hay ningún inconveniente y de haberlo lo tenemos que corregir, si no ya me va a aparecer que los artículos fueron subidos, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí dice el número de productos en la lista de datos, 2, perfecto, ¿sí? La próxima subida me dice que ya va a ser dentro de 1 hora, a la fecha de hoy, y también pueden ustedes subirlo en forma manual, haciendo clic acá, siguen los pasos, no lo voy a hacer, pero eso es por si actualizaron varios precios en el catálogo, por ejemplo, y no quieren esperar 1 hora, vienen y hacen clic acá en subir ahora. Vamos a revisar los artículos. Fíjense que están los 2 relojes que nosotros habíamos cargado en la... Permítame que voy a refrescar acá. ¿Sí? En la tienda de relojes estas que habíamos creado hace unos minutos en Shopee. ¿Sí? Estos relojes están ya metidos en un catálogo de Facebook en forma actualizada. Vamos a hacer una prueba de actualizar, por ejemplo, el precio del reloj 2 que dice $25. Nos vamos aquí a la lista de productos. Muy bien, reloj 2 que es el de 25, lo vamos a actualizar. Decimos, bueno, no, vamos a subir el precio, ¿sí?,
Ok, le vamos a poner 35, por ejemplo. Ok, le ponemos guardar cambios. Muy bien. ¿Y qué vamos a tener que hacer? En la información general, acá, catálogo, orígenes de datos, información general, vamos a subir de vuelta, o sea, actualizar de alguna manera, como dice solicitar actualización acá abajo, para que me cambie el precio. Esperamos unos segundos y verificamos que el cambio, en este caso de precio, haya impactado. Ok, me dice que ya lo realizó y nos fijamos, le damos un refrescar, ¿sí? Un refresh, un F5 en Windows. Y me aparece 35 el precio del reloj, como están viendo en este momento. Inclusive, fíjense, y esto es lo importante, si la persona ve el producto, ya lo vamos a llevar hacia una tienda. Tengan presente que no lo voy a poder mostrar en una tienda en vivo porque demora 4 semanas la aprobación, pero para que me sigan el concepto. Si la persona hace clic en lo que le va a aparecer visitar sitio web, hace clic acá y los va a llevar a consultar directamente ese reloj, ¿sí? En la tienda, para ir a agregar al carrito. ¿Ok? Me siguen el proceso. Muy bien. Entonces, una vez que actualizamos, ahora viene lo de crear una fanpage. Si ya tienen la fanpage, lo único que van a hacer es en la sección tiendas, ¿ok? Es actualizar, ensamblarla con una tienda de fanpage. Aclaro un paréntesis en la explicación de que también me han hecho muchísimas preguntas. Sea, ¿por qué no me aparece la tienda? La tienda le va a aparecer en el momento que fue aprobado la cuenta, el administrador de ventas, y ya fue aprobado el catálogo. Hasta ese momento no le va a aparecer la tienda por más que la hayan conectado, ¿sí? A ver, eso pasa en la actualidad, puede ser que en un futuro esto cambie, pero hoy en la actualidad es así. No aparece la tienda en forma visible hasta que el mismo Facebook hace la aprobación de ese catálogo. Muy bien, nos vamos a la parte de ir a las tiendas. En este caso me pone empezar, ¿sí? Antes de continuar, yo voy a crear una fanpage bien de cero, pero a efectos de mostrarlo. Una aclaración, aprovecho el video para refrescar un poquito y que no se aburran. Estaba consultando hace unos minutos atrás este catálogo, perdón, que creé en unos videos anteriores también de relojes, que tenía destino a mensajes de Messenger. Y fíjense lo que aparece acá abajo, ¿sí? Que me dice: ahora puedes utilizar WhatsApp como método de contacto principal para tus tiendas en Facebook. Lo que me está diciendo, ¿sí? Yo puedo agregar un número de WhatsApp, tiene que ser el WhatsApp Business, y en vez de enviarlo a mensaje de Messenger, enviarlos hacia WhatsApp. Lo estuve intentando, todavía no está funcional, porque hice varias pruebas, supongo que es muy reciente. Les prometo para un próximo video que vamos a tocar este tema, pero quiero mencionarles la importancia, porque mucha gente me dice: Seba, yo los quiero llevar a WhatsApp, no a Messenger. Bueno, les aviso que ya está apareciendo esta opción, lo veremos en un próximo tutorial. Muy bien, ahora sí, como les digo, vamos a crear una página de fans, una fanpage o página de Facebook. Le vamos a poner el signo más, página, ok. Le vamos a poner un nombre sencillo, relojito, como habíamos dicho, ¿sí? La categoría, vamos a ponerle que es de compras, ok. ¿Por qué? Para que me aparezca lo más rápido posible la tienda, ¿sí? Y vamos a poner tienda de relojes, ok. No voy a demorar en esto, le vamos a poner crear página. A ver si alguna vez alguien hizo una página que se llama relojito. Muy bien, le vamos a agregar una foto de perfil y una de portada, denme un minuto. Muy bien, si se fijan, acá aparece la opción de tienda, ¿sí? Si hacemos clic, nos despliega esto de configurar la tienda, pero lo vamos a hacer desde el administrador comercial, ¿sí? Del administrador de venta, que es lo que estábamos, el proceso recién. Nada más quería mostrarles un proceso rápido que lo pueden hacer desde aquí o desde donde estábamos trabajando en este momento anterior. Siguiente, entonces volvemos acá a lo de crear la tienda, ¿no? Siguiente. Me dice finalizar. Esto es importante porque son las opciones actuales, ¿sí? Acá aparece, y fíjense lo que les mencionaba, que me está dando la posibilidad de que las personas compren mediante mensaje dirigido hacia dónde. Messenger, el mensaje directo hacia Instagram, el mensaje privado, o WhatsApp, que esto es lo nuevo que estaba apareciendo. Dice no se redirigirá a los clientes para que finalicen la compra en tu sitio web o app, ¿sí? Que es la opción que sí vamos a elegir ahora, que esa está acá arriba. La opción de finalizar compra en Facebook o en Instagram todavía no está disponible en todos los países, por eso no lo quiero mostrar. De hecho no podría, porque creo que está para Estados Unidos y un par de países más, pero
en un futuro también lo vamos a mostrar a esta opción. Continuamos con el nuestro, que es finalizar compra en otro sitio web, justamente porque es la tienda que habíamos creado hace unos minutos. Siguiente. Elegir canal de venta. Esto es muy importante porque acá van a elegir la tienda, la página fans que crearon hace unos minutos, o bien pueden crear una desde acá, es lo mismo. Yo quería mostrar el proceso previo, ¿sí? Muy bien, una vez que localizo la tienda relojito, que es la que habíamos creado hace unos minutos, la elijo, nos vamos hasta abajo y le ponemos siguiente. Muy bien, nos pregunta conectar con una cuenta comercial. En mi caso, les voy a explicar algo porque yo ya tengo muchas cuentas comerciales y tengo el límite, no me va a permitir crear, por eso voy a utilizar una ya creada. Pero ustedes en este caso van a crear una cuenta comercial si no la tienen. Cuenta comercial de alguna manera es donde administran las ventas, el catálogo y todo esto que yo les mostré previamente. ¿Ok? Entiendo que ya la crearon antes de hacer todo este proceso, por eso seguramente les puede aparecer acá arriba para seleccionar. Muy bien, yo elijo mi cuenta comercial, le pongo siguiente. Me pregunta dirección de correo electrónico del negocio. En mi caso, les sugiero que pongan un Gmail en lo posible, o un mail institucional mucho mejor, pero en fin, un correo que ustedes tengan acceso. Eso es importante porque le va a pedir una verificación. Ponemos enviar. Y me pregunta qué catálogo quiero ensamblar con esta tienda de página de fans, página comercial. Muy bien, le vamos a elegir, acá me está apareciendo el catálogo que creamos hace unos minutos, que es el catálogo, como les decía, el cual me muestra, perdón, no era este catálogo, era otro. Ok, era este catálogo el que habíamos creado hace unos minutos, que están los dos relojes que vienen conectados entonces desde una herramienta e-commerce. Volvemos, le decimos que es este catálogo el que queremos elegir, le ponemos siguiente y nos pregunta a modo de resumen si estamos de acuerdo. Método de compra, finalizar la compra en sitio web, correcto. El canal de venta es la página ensamblada de alguna manera con el administrador de venta, es correcto. ¿Cuál es el catálogo? Bueno, el que habíamos creado hace también unos minutos, ensamblado con una tienda e-commerce. Le damos el OK al que decimos al enviar la tienda en revisión, aceptamos el acuerdo para comerciantes, pueden contactar al equipo de ayuda si tienen dudas y le ponemos finalizar configuración. Muy bien, ahora ya me dice que ya puedes empezar a vender, dice ver y personalizar la tienda, vamos a ello. Fíjense que me dice que está inactiva porque está en revisión, ¿sí? Lo bueno es esto, cero problema, muy bien, eso es importante. Ponemos editar. Dice vamos a entrar al constructor, ¿no? al constructor de la tienda. Le ponemos empezar. Fíjense que te dice el tema de confirma el inventario de la tienda. Dice continuar mostrando todos los productos del catálogo o solamente los que agrega la tienda. Bueno, en este caso ustedes van eligiendo las opciones. Le ponemos siguiente. ¿Sí? Nos pregunta también el tema del fondo, bueno, los colores. No voy a demorar en esto, eso queda a criterio. Y obviamente esto va a ser visible una vez que esté aprobado, ¿sí? Dice, de acuerdo. Ok, entonces como les digo, no nos permite ver la tienda hasta que esto supere el periodo de aprobación, ¿ok? No se preocupen, si en un futuro video ya esta tienda la tengo aprobada, se los voy a mostrar, pero como les digo, lamentablemente es un proceso que antes era mucho más rápido, ahora por una cuestión de lo que es pandemia, hay un montón de condimentos, se hace un poco más lento. Pero sí, le quería entonces con esto terminar el concepto de cómo crear una tienda de e-commerce, ¿sí? con la herramienta, en este caso Shopee 777, luego ensamblarla con esa URL importantísima que conecta con el catálogo, ¿sí? Con la parte de artículos, muy bien, en la cual ustedes ya saben que el origen del dato, como dice, origen de dato es su archivo que están viendo acá arriba, muy bien, y que pueden actualizarlo en cualquier momento o bien ya está programada la actualización cada una hora, muy bien. Y por último, en la parte de tienda ya vieron que lo ensamblé con la tienda de la página relojito, pero obviamente no va a aparecer hasta que esté actualizado. Muy bien amigos, no es más que esto. La verdad que hubiese estado muy interesante poder mostrar todo el proceso completo, pero no depende de mí eso porque son los tiempos de Facebook, la aprobación. Y para ir terminando, les comento que venimos con los dos regalos, pero
pero no se olviden de suscribirse, ¿sí? Muy bien, los regalos. El primer regalo, una herramienta súper importante, y ahora en esta época de comunicación vía celular, 98% de la comunicación es vía celular, que es un PDF en un reporte en el cual explico cómo utilizar la API de WhatsApp, cómo conectar también WhatsApp con su fanpage. Eso es muy importante porque hay gente que no sabe cómo hacer para que le aparezca el botoncito de WhatsApp en la página de Facebook. Y como segundo regalo también les quiero dar acceso a un reporte en el cual enseño o comento 5 maneras de monetizar Instagram para que puedan empezar de alguna manera a aprovechar su perfil y generar ingresos. Obviamente tienen que estudiar y tienen que poner en práctica varias acciones. Por último, no me quiero olvidar de agradecerles, de decirles que si no encuentran por ahí los regalos me lo piden por los comentarios, porque por ahí hay gente que no los encuentra, me dice: Seba, quiero el regalo 1, quiero el regalo 2, y también invitarlos a que vean estos videos a continuación, pero antes no me quiero olvidar de decirles, si tienen dudas, por favor me hacen la consulta en el comentario, y sobre todo no seguir como un comentario nuevo, no seguir el hilo de otros, porque por ahí no lo veo cuando son muchísimos comentarios sobre uno mismo. Traten de dejar siempre un comentario nuevo. Muchas gracias, cualquier duda a disposición, me encuentran en Instagram también, y no se olviden que hay un canal de Telegram, se los dejo para que puedan acceder, en el cual voy dando mucho contenido. Hasta luego.